Hola a todos. Déjenme darles la bienvenida a esta nueva serie de vídeos, en la cual abordaremos todo lo que me pasaron en la clase de historia de mi último año de enseñanza media, desde los imperios del siglo XIX hasta la globalización y la revolución tecnológica. Sin hacer más preámbulo, comencemos. Antes de hablar de acontecimientos o figuras importantes de este periodo, me gustaría hacer una aclaración entre estos dos términos, ya que suelen ser confundidos debido a que tienen muchas características en común, pero recurrir a uno u otro término dependerá del contexto en el que se quieran utilizar. En ambos casos un país aumenta su territorio a través de la conquista a otros países, pero en el imperialismo los territorios anexados pasan a ser controlados de manera directa por el Estado que los conquistó, asumiendo su forma de gobierno y costumbres. Un ejemplo de esto es lo que fue el Imperio Romano. En cambio, el colonialismo consiste en la sumisión de otro territorio para generar obediencia hacia los conquistadores y una dependencia hacia estos. Un ejemplo de esto fue el Imperio Británico, el cual veremos más adelante. Los imperios que veremos en este video surgieron principalmente por el descubrimiento de América y una fuerte actividad económica basada en el comercio de joyas y metales preciosos, la cual conocemos como mercantilismo. Los primeros a lanzarse en la conquista de nuevos territorios fueron España y Portugal, seguidos de Inglaterra, Francia, Holanda y otros que veremos después. Debido al surgimiento de estos imperios, se produce un dominio de América, Asia, África y Oceanía, surge una mentalidad eurocéntrica y la riqueza se acumularían en las arcas reales y la burguesía. Con el pasar del tiempo las metrópolis firmaron monopolios comerciales entre ellas y los territorios conquistados para asegurar rutas de comercio y materias primas. Con esto los antiguos imperios pasan a ser imperios coloniales. ¿Pero por qué era necesario garantizar las cosas mencionadas anteriormente? Pues por factores económicos, políticos, demográficos y culturales. Por el lado económico, en Europa se comenzó a desarrollar el capitalismo, por lo que se necesitaban recursos para la producción y un mercado para poder vender la mercancía. En cuanto a los factores políticos, había que controlar puntos estratégicos para controlar las rutas de comercio, y el nacionalismo emergente posterior a las guerras napoleónicas obligaba a las naciones a alcanzar la mayor grandeza posible. De esta manera se conseguía distraer la opinión pública de los problemas internos. En cuanto a los factores demográficos, una explosión demográfica en Europa obligó a la gente a emigrar a los territorios conquistados, y por último los factores culturales están relacionados con la investigación científica por conocer todo el planeta, sin contar la racista idea de que el hombre blanco debía civilizar a los pueblos más atrasados. Ahora que hemos hablado las características de los imperios coloniales, debemos hablar de cuáles son los grandes imperios de este periodo, o al menos los que nos interesan para entender los acontecimientos posteriores, pero por ahora omitiremos a dos. Primero tenemos al Imperio Británico, el imperio colonial más grande de este periodo, que logró poseer la cuarta parte del planeta. Inglaterra era el país capitalista más grande del mundo y Londres la capital financiera del mundo. De hecho, el imperio era tan grande que Inglaterra se vio en la obligación de crear la Commonwealth, organización que separaba a los territorios conquistados en colonias y dominios. Las colonias eran estados vasallos, o sea que eran políticamente dependientes de Gran Bretaña, en cambio los dominios eran estados semisoberanos. Esto significa que podían organizarse de manera independiente para arreglar problemas internos, pero en cuanto a relaciones internacionales dependían de Inglaterra. El segundo imperio colonial más grande era Francia, que poseía territorio en África, Asia y América. Por otro lado tenemos a Holanda y Bélgica. La primera poseía en Oceanía las islas de Java y Timor, lo que hoy es Indonesia. Por su parte Bélgica tenía territorio en el centro de África, lo que hoy conocemos como la República Democrática del Congo.
A diferencia de los mencionados anteriormente, Rusia en vez de mirar hacia el mar realizó una expansión por tierra hacia el este, conquistando la mayor parte de Asia, incluso llegaron a Norteamérica y controlaron lo que hoy conocemos como Alaska. Trataron de obtener Manchuria, un territorio al noreste de China que se caracterizaba por su producción de opio, pero los japoneses les dieron una paliza. Los Estados Unidos se expandirán por tierra hacia el oeste, comprándole a los franceses su territorio en América del Norte, posteriormente le compraría Alaska a los rusos, después vence a los españoles, obtiene Puerto Rico e interviene en Cuba. En Oceanía domina las islas de Hawái e interviene en Filipinas. Y finalmente a principios del siglo XX obtendría el Canal de Panamá. Sin contar toda la influencia que ejercería en Latinoamérica en las décadas posteriores. Y por último hablaremos de Japón. Hasta el siglo XIX tenía un sistema económico feudal y un sistema político teocrático. A mediados del siglo XIX comienza un desarrollo industrial por la intervención de Estados Unidos y posteriormente por Inglaterra, Francia y Holanda. Bajo el gobierno del emperador Mitsuhito el país logró un gran desarrollo económico e industrial durante la segunda mitad del siglo XIX. Posteriormente anexaría la península de Corea, y tendría guerras con China y Rusia para obtener el control de Manchuria en las que se conocieron como las guerras del opio. Su victoria en estas guerras hicieron de este país uno de los más importantes durante el siglo XIX. Ahora que hemos dicho un par de cosas, quisiera tomar un concepto que dejé para después y que es fundamental para entender este periodo: el nacionalismo. Una nación es un grupo humano con características en común, sea idioma, religión o historia. Habiendo dicho esto, podemos decir que el nacionalismo es el amor por la nación, lo cual no es lo mismo que el patriotismo, que sería el amor a la patria. ¿Qué es la patria? Es el suelo, la tierra, el país, el lugar del que provienes. Son conceptos que suelen ir juntos, pero no son iguales. Una vez aclarado este concepto, lo que también tenemos que decir es que nace con la Revolución Francesa y se desarrolla junto a las ideas liberales expandidas por las guerras napoleónicas. De hecho, podemos decir que el sentimiento nacional va a convertirse en una reivindicación política, que exigirá el paso de monarquías a repúblicas. Ya habiendo dicho todo esto, veamos algunos ejemplos. En los Balcanes tenemos dos casos: Serbia y Grecia. Para hablar de Serbia debemos hablar de los pueblos eslavos. Los pueblos eslavos son una etnia que se ubica al este de Europa, ya sea al norte, lo que hoy conocemos como Rusia, o al sur, lo que se conocía como Yugoslavia. En este período Serbia quería independizarse del Imperio Turco, que poseía el norte de África y la península de los Balcanes, además de unir a los eslavos de sur en un solo país. Esto conlleva a que se produjera un intento separatista que fracasó en 1804, a lo cual le seguiría una revolución en 1825, pero Serbia solo lograría su autonomía en 1878. Por su parte, Grecia también quería la independencia del Imperio Turco, por lo que, con la ayuda de Francia, Inglaterra y Rusia, aplasta a los turcos, con lo que se establecería una monarquía constitucional. Ahora quisiera pasar a dos imperios que había omitido anteriormente, pero que serán fundamentales para entender por qué posteriormente se desataría la Primera Guerra Mundial: Italia y Alemania. Italia se encontraba dividida en tres reinos, tres ducados y un estado, los cuales, a excepción del estado pontificio, fueron unificados por tres figuras: Víctor Manuel II, el conde Camilo de Cavour y el caudillo José Garibaldi. Una vez unificados los reinos y ducados, Víctor Manuel quiere a Roma como capital, a lo cual el Papa se niega. Esto da origen a la cuestión romana en 1870, en la que el Papa se encierra en el Vaticano y no reconoce a Roma como la capital de Italia, cosa que posteriormente cambiaría Mussolini con los acuerdos de Letrán, o también llamados pactos de Letrán, en los que el Papa reconocería a Roma como la capital de Italia, pero él se quedaría con lo que hoy en día conocemos como el Estado del Vaticano. Por otro lado, Alemania se encontraba dividida en 39 estados independientes, los cuales se acercaron económicamente con la Unión de Estados en el norte para reducir los aranceles de importación, pero la unión política fue realizada por Prusia a través del Zollverein, una unión aduanera entre los estados del norte, a la cual se unirían los del sur de manera posterior. Después de esto siguió la expansión por las armas para conquistar a los estados restantes. La primera fue la Guerra de los Ducados, con la cual Prusia logra vencer a los ducados de Holstein y Schleswig con la ayuda de Austria.
Posterior a esta guerra, Prusia y Austria se repartieron las tierras conquistadas, pero ninguno quedó conforme, por lo que el problema se solucionó con la guerra austro-prusiana, de la cual saldría vencedora Prusia. Y como última anexión se desarrolla la guerra franco-prusiana, en la cual Prusia vence a Francia, apoderándose de los territorios de Alsacia y Lorena. Todos los enfrentamientos bélicos mencionados anteriormente fueron llevados a cabo por el Kaiser Guillermo I y el canciller Otto von Bismarck, bajo la idea del pangermanismo, la unión de todos los pueblos germanos. ¿Por qué es importante hablar de estos dos últimos países? Bueno, la presencia de dos nuevas potencias a las ya mencionadas anteriormente causó un cambio en el equilibrio de poder en Europa, además estas dos nuevas potencias llegaron tarde a la repartición del planeta. Escenario que generaría una escalada de tensión que culminaría en la Primera Guerra Mundial.